La nostalgia del reino perdido, Isolda. Al inicio de Tristán e Isolda, la carta de presentación de la protagonista es el lamento, un motivo operístico con precedentes, la Ariadna monteverdiana o la Dido de Purcell. Pero no es un planto del amante ante la pérdida del amado, sino por la soberanía perdida, soberanía en más de un sentido. Pérdida de la identidad por haber sido arrancada a sus raíces para contraer matrimonio con un desconocido tras un acuerdo pactado. Y también es una amarga despedida a su poder como mujer poderosa en términos de conocimiento y saber, detentadora de una sabiduría exclusiva y oculta que sus antepasadas le habían legado. Isolda, tanto en la obra wagneriana como en la literatura precedente, es heredera de su madre, a su vez descendiente de las dinastías de reinas sanadoras que pudieran haber existido en una civilización donde el vínculo matrilineal era especialmente trascendente. Esta teoría aparece desarrollada en mis novelas El Hada Blanca y Héctor, el Príncipe de Negro, editadas por Padilla Editores en 2001 y 2004. Esa vinculación entre el sacerdocio, ejercicio de la magia y la soberanía femenina pudiera haber existido en la Creta minoica, procedente a su vez de las culturas del creciente fértil, donde predominaba la figura de la divinidad femenina generadora de fertilidad sobre la tierra. Ello quizás habría dado lugar a la existencia de sumas sacerdotisas que a su vez eran reinas desposadas con reyes sacerdotes consortes, posiblemente el Minos, posteriormente modificado como juez infernal, fuese uno de ellos, reflejo a su vez de la unión marital entre la diosa de la fertilidad y su amante hijo hermano. La figura de la sacerdotisa detentadora de poder y conocimiento caracterizaría el mundo prehelénico y posteriormente también tendría relevancia en los pueblos celtas, lo cual es más que significativo en nuestro estudio, ya que la historia que nos compete tiene sus raíces en las literaturas pertenecientes a culturas de origen céltico. En el caso de la madre de Isolda, la importancia de la matrilinealidad se refleja en la figura de Modol, su hermano, a quien se encomienda misiones importantes como el cobrar tributos a los reyes vasallos descendientes del rey supremo de Irlanda, un personaje en el que la ópera wagneriana no profundiza y al que se limita a citar. ¿Cuáles podrían ser las funciones de una reina hechicera? Ante todo, obviamente, la capacidad de curar, tal como vemos en las figuras de Isolda y su madre, ya desde sus antecedentes medievales. Más aún, no estamos refiriéndonos a un simple proceso de sanación, sino a la reparación de heridas y enfermedades consideradas desahuciadas. Recordemos que Tristán sana solo y exclusivamente gracias a la labor de la madre de Isolda y que ésta ha heredado, ya que al final de la historia el moribundo Tristán manda llamar a Isolda debido a que ésta es la única capacitada para hacerle sobrevivir, tanto a nivel físico como emotivo espiritual. Otro aspecto notable de las reinas sanadoras es su faceta mágica, posiblemente heredada de personajes míticos de la cultura grecolatina como las reinas magas Pasífae, esposa del Minos cretense, y Medea, su pariente, adoradoras a su vez de la diosa Hécate, inicialmente diosa de fertilidad y posteriormente vinculada a la hechicería y el reino subterráneo. Isolda, al inicio de la travesía que la conduce a Cornwall, lamenta pertenecer a una casta de hechiceras que se limitan a hacer de curanderas y a elaborar sortilegios. Sin lugar a dudas, está reconociendo su herencia como agente del saber oculto en decadencia, descendientes de aquellas féminas capaces de influir en las fuerzas de la naturaleza como Circe o Calipso en la Odisea y cuyos herederos tardíos serían las Weird Sisters de Macbeth o el Próspero de la Tempestad. En sus primeras intervenciones, Isolda increpa a su madre culpabilizándola de su destino, ser desposada contra su voluntad con el rey Mark de Cornwall. Es decir, Isolda proclama un lamento por la pérdida de poder de su estirpe, un lamento que en cierto modo podría considerarse como un grito simbólico inconsciente,
haciéndose portavoz de un pasado remoto más significativo, en el que las divinidades femeninas y sus servidoras pasaron de una posición solar, en palabras de Jean Macal, a niveles más subterráneos, relegadas a la oscuridad, adscritas al culto lunar basado en la relación entre la fecundidad y las fases de la luna. Isolda desde el inicio necesita resarcirse de la afrenta causada por Tristán por partida doble. Por una parte, el golpe perpetrado a su línea materna mediante la muerte de Morold a mano del sobrino del rey de Cornwall, y por otra, el engaño de éste al ocultarle su identidad mientras era arrancado a la muerte gracias al buen hacer de la reina y su hija. En este aspecto, de algún modo podríamos relacionar a Isolda con el Parzival de Eschenbach y el Peredur galés, en cuanto que hay una afrenta familiar que vengar, y esto explicaría en nuestro caso el periplo del héroe. Isolda, sin embargo, se resiente de su pasividad, enviada contra su voluntad a desposarse con un hombre que desconoce, una constante que vemos ya en las versiones de la leyenda de los siglos XII y XIII, una maniobra estimulada por el propio Tristán, como vemos en las fuentes originales, al pensar fundamentalmente en Isolda como esposa para su tío, el cual ni siquiera tiene proyectos matrimoniales, ya que ha contemplado a Tristán como posible heredero. Pero éste rechaza el plan de Mark porque es consciente de que los varones del reino no lo aceptarían. Destaquemos que Wagner prescinde de un importante motivo presente en la literatura medieval, el hecho de que Isolda sea ofrecida por el rey supremo a quien liberase a Irlanda del peligro que suponía la llamada Serpent Crete, lo cual, de haberse hecho explícito en la obra, daría una particular credibilidad al hecho de que Isolda se sienta privada de su identidad de descendiente de una estirpe de soberanas detentadoras no ya del poder personal o temporal en manos del rey supremo, sino de aquel otro, basado en la posesión del saber profundo. Podríamos incluso dar una nueva interpretación a esa serpiente, en cuanto que en la antigüedad era un símbolo sagrado, relativo a la renovación de los ciclos vitales, más allá de lo humano, que es exclusivo de la condición femenina, y a la divinidad femenina de la fecundidad, recuérdese la iconografía cretense y también el saber oculto. No olvidemos la vinculación simbólica de la serpiente con los druidas. Ello podría ser interpretado como la derrota de la soberanía femenina por una influencia cada vez más intensa de lo masculino, presentado aquí como elemento activo. Pero a su vez, ese elemento femenino derrotado se toma su revancha al envenenar a Tristán, quien a su vez es vuelto a salvar por sus benefactoras del principio. Es decir, Tristán parece estar destinado a depender de lo femenino encarnado en ellas. Pero ese resarcimiento de lo femenino, derrotado por la fuerza de Tristán, tiene una segunda cara. Isolda descubre la verdadera identidad de Tristán al examinar su espada, y este hecho determina cómo se van a desenvolver los acontecimientos desde ese momento. ¿Se puede, pues, hablar de una victoria de la feminidad? ¿Hasta qué punto podemos considerar que, no obstante el lamento de Isolda por la crisis de la soberanía femenina, ésta manifiesta una influencia poderosa a lo largo de la historia? Recordemos que es Brangön, la dama de Isolda, quien en la ópera le da el filtro equivocado, el cual hará salir a la luz todo ese potencial erótico y emocional que tiempo atrás se habría tejido entre los dos implicados durante la convalecencia de Tristán en Irlanda, mientras instruía a su salvadora en el dominio del arpa, tal como nos lo hace saber Gottfried de Estrasburgo. Brangön se rebela contra Isolda cuando ésta le impone el poder de sacerdotisa dispensadora de la muerte y retoma la cara luminosa y positiva de la divinidad femenina como generadora de vida, potenciando a Isolda para hacer de Tristán un hombre nuevo, hacerlo revivir a una dimensión diferente. Es inmensamente significativo que Wagner
haya decidido dar ese protagonismo a Wrangel, quizás conocedor de su protagonismo en la literatura medieval, muy especialmente en el poema de Gottfried, donde junto a Isolda y su madre forma una tríada femenina que nos recuerda llamativamente la iconografía de la triple diosa céltica y de una presencia potente desde el inicio. Y asimismo es de notar que el poeta de Estrasburgo describe el episodio de la ingesta del filtro como fruto del azar, no como una acción intencionada de Wrangel para salvar a su señora, e implica a una doncella secundaria y anónima en la consumación del error, como si dando a entender que es una fuerza fatídica, ajena a los protagonistas, la que juega sus cartas en el desarrollo de la historia. En la ópera wagneriana, sin embargo, lo femenino, como hemos dejado ver, toma postura, aunque no de forma evidente. También la madre de Isolda ejerce un papel decisivamente activo, aunque la sombra, silenciosa, sin dejarse ver en ningún momento, como servidora de la diosa protectora de las sociedades en las que la sucesión matrilineal predominaba, en su advocación, si se me permite el término, de Nuestra Señora de la Noche. Término también tomado de Jean Marcal, deidad de la muerte y del reino subterráneo, en cuanto que conduce a su hija y a su amante al reino del oculto, allí donde verdaderamente pertenecen como pareja, lo cual se les irá desvelando a lo largo de la historia. La nostalgia del reino perdido, Isolda. Al inicio de Tristán e Isolda, la carta de presentación de la protagonista es el lamento, un motivo operístico con precedentes, la Ariadna monteverdiana o la Dido de Purcell. Pero no es un planto del amante ante la pérdida del amado, sino por la soberanía perdida, soberanía en más de un sentido, pérdida de la identidad por haber sido arrancada a sus raíces para contraer matrimonio con un desconocido tras un acuerdo pactado. Y también es una amarga despedida a su poder como mujer poderosa en términos de conocimiento y saber, detentadora de una sabiduría exclusiva y oculta que sus antepasadas le habían legado. Isolda, tanto en la obra wagneriana como en la literatura precedente, es heredera de su madre, a su vez descendiente de las dinastías de reinas